Me mudé solo al campo para empezar de cero, sin saber que acabaría restaurando una casa, trabajando remoto y recibiendo visitas inesperadas. Hola a todos, llevo tiempo leyendo este foro, pero nunca me animé a escribir hasta ahora. No sé si alguien más ha pasado por algo parecido o si soy el único que tomó una decisión tan drástica sin consultarlo con nadie, pero lo cierto es que ya no hay marcha atrás y me pareció que contarlo aquí podría ser útil. No busco consejos ni validación, solo quiero compartir cómo ha sido todo hasta ahora. Antes vivía en la ciudad, en un piso pequeño, ruidoso y funcional. Trabajaba en una agencia de medios, en un puesto bastante exigente. Tenía horario de oficina extendido, reuniones constantes, muchas urgencias que en realidad no lo eran, y una cultura general de desgaste permanente. El tipo de trabajo que solo te permite descansar cuando estás enfermo, y ni siquiera entonces. Al principio creía que eso era normal. La gente a mi alrededor vivía igual, así que pensaba que simplemente había que resistir. Empecé a tener problemas de sueño, digestivos y de concentración, pero no hice mucho caso. Lo típico. Todo el mundo estaba igual. Un día tuve un episodio en la oficina, me mareé durante una reunión, me sudaban las manos. El corazón iba desbocado, y perdí brevemente la visión periférica. Creí que era un bajón de azúcar. Me mandaron al médico. Después de varias pruebas me dijeron que estaba todo en orden, solo era estrés acumulado. Me recetaron descanso, buena alimentación, ejercicio moderado. Me dieron 3 días. No hice nada con ellos. Pasaron algunas semanas y empecé a tener pensamientos raros, como que si me atropellaba un coche tendría por fin vacaciones. No lo decía en serio, pero tampoco era una broma. Fue ahí cuando decidí que algo tenía que cambiar. Una compañera de trabajo se casaba y organizó una boda rural en un pueblo de montaña. Fui con otros colegas, todos dormimos en una casa rural al borde de un prado enorme. Era una zona muy tranquila, no había cobertura, el aire olía a tierra húmeda y a leña. Yo no tenía coche y dependía de otros para moverme, así que pasé mucho tiempo solo entre ceremonia y banquete. Caminé por senderos, observé a los animales de una finca cercana, y comí una manzana directamente del árbol. Me llamó la atención que nadie me hablara, pero tampoco lo eché de menos. Volví a casa como si viniera de otro planeta. Al principio intenté ignorarlo. Pensaba que era solo una ilusión de escapismo. Pero seguía mirando fotos del sitio, buscando el nombre del pueblo en el mapa, y leyendo artículos sobre gente que se iba a vivir al campo. Una noche me puse a mirar casas en venta, sin intención real de comprar. Solo por curiosidad. Encontré una propiedad barata en una aldea que quedaba a unos 30 minutos del pueblo de la boda. Las fotos eran pésimas, una casa de piedra con tejado irregular, ventanas con marcos rotos, hierba creciendo en el interior. Pero tenía algo que me llamó la atención. Contacté con el vendedor. Me dijo que llevaba años vacía, que nadie quería vivir ahí porque era demasiado apartada, que si la quería me la dejaba incluso más barata. No lo pensé mucho. Vendí casi todas mis pertenencias, cancelé el alquiler del piso, recogí todo lo que me quedaba, y compré la casa. No le dije nada a mi familia hasta que ya estaba hecho. Pensé que si lo hablaba con ellos antes, me harían dudar. Cuando se enteraron, las reacciones fueron exactamente las que esperaba. Que si estaba loco, que iba a hacer ahí solo, que me iba a arrepentir, que la casa se iba a caer encima, que cómo iba a trabajar, que seguro estaba deprimido. Ninguno quiso venir a verla. Algunos ni siquiera contestaron cuando avisé de la mudanza. La primera vez que entré en la casa llevaba botas altas, guantes y una linterna. Había polvo por todas partes, nidos de aves en las vigas, muebles carcomidos y una humedad persistente que no desaparecía ni abriendo todas las ventanas. El tejado tenía goteras en 2 habitaciones, el baño apenas funcionaba, y la cocina estaba intacta solo porque nadie la había usado en décadas. Me instalé en una sola habitación, la que menos olor tenía, y me dediqué a limpiar lo justo para poder dormir ahí. No había calefacción, solo una chimenea que tuve que aprender a encender. Al principio encendía fuego con periódicos viejos y me ahogaba con el humo porque no sabía cómo abrir bien el tiro. Me costó semanas conseguir una estufa portátil. El agua llegaba con poca presión y salía marrón los primeros minutos. Usaba garrafas para beber. No tenía horno, ni lavadora. Me duchaba rápido y con agua templada gracias a un termo que tardaba 1 hora en calentar solo 20 litros. Los primeros días no oía más que ruidos.
Animales que pasaban cerca, ramas que crujían con el viento, goteras cayendo como metrónomos irregulares. Por la noche costaba dormir. Me levantaba con cada sonido. No conocía a nadie. La casa estaba en una colina, alejada del núcleo de la aldea. Bajaba a pie hasta el único ultramarinos cada 2 o 3 días. La dueña me miraba con sospecha. Me decía que esa casa siempre traía problemas, que por algo había estado vacía tanto tiempo. Yo no preguntaba. Compraba pan, huevos, arroz, algo de embutido, y subía otra vez. El invierno llegó antes de lo esperado. Las ventanas tenían rendijas y el aire se colaba por todas partes. Tapé algunas con plásticos gruesos. Empecé a usar mantas durante el día. Cuando el frío se hizo constante, empecé a notar que algo en mí también cambiaba. No era una transformación súbita, sino una especie de adaptación silenciosa. Mis horarios se ajustaron al ritmo de la luz. Me levantaba cuando amanecía y dejaba de hacer cosas cuando ya no se veía bien. Empecé a depender menos del reloj y más del entorno. No lo hice de forma consciente, simplemente dejé de pelearme con lo inevitable. Las tareas del día a día me consumían el tiempo sin necesidad de inventar ocupaciones artificiales. Reparar una grieta en la pared me tomaba toda la tarde. Encontrar una forma de calentar bien el espacio me llevaba días. La casa tenía una estructura sólida, pero había muchas cosas pequeñas que no funcionaban. Enchufes que no daban corriente, pestillos oxidados, una puerta que no cerraba bien. Me fui haciendo una lista mental de prioridades, aunque muchas veces improvisaba según la urgencia del momento. La conexión a Internet era muy débil, solo funcionaba con una antena externa que instalé en el tejado. No era lo suficientemente rápida como para hacer videollamadas estables, así que opté por comunicarme por correo electrónico o mensajes puntuales. Dejé de ver series, dejé de seguir redes sociales. Conservé mi portátil, pero lo usaba solo para gestionar trámites, leer noticias, o apuntar ideas. Mi familia no insistió en hablar más. Después de los primeros mensajes de burla o crítica, simplemente desaparecieron del contacto regular. A veces enviaban memes por los grupos o cadenas de felicitaciones en fechas señaladas, pero poco más. Yo tampoco buscaba conversación. No sabía qué decirles. Cualquier detalle que compartiera sería malinterpretado como fracaso o arrepentimiento. Había días tranquilos, incluso agradables, pero también otros en los que me preguntaba si me había precipitado. El aislamiento era real. Me cruzaba con gente solo cuando bajaba al pueblo. A veces tardaba más de una semana en hablar con alguien. Me había acostumbrado al silencio, pero eso no significaba que no pesara. Una noche empezó a llover con fuerza. Pensé que sería una tormenta más, pero no paró. A la mañana siguiente el tejado tenía nuevas goteras y el fusible del cuadro eléctrico había saltado. No tenía luz. Supuse que sería algo puntual. Bajé al pueblo a pie, en pleno barro, para buscar ayuda. La señora del Ultramarinos me dijo que varios vecinos estaban igual. No era un problema mío, sino de la línea general. Volví a casa con velas y una linterna nueva. Pasé 3 días sin electricidad. Cocinaba con gas y me calentaba con leña, así que podía arreglármelas. Aproveché para revisar cada rincón del desván. Encontré herramientas viejas, una radio a pilas que todavía funcionaba, y documentos antiguos del anterior propietario. Empecé a entender cómo estaba organizada la propiedad, qué zonas correspondían al terreno, y qué había en cada anexo. La luz volvió sola. No tuve que llamar a nadie. Supongo que la compañía eléctrica hizo las reparaciones en el tendido sin aviso. Cuando todo funcionó de nuevo, fue como si algo se hubiera reajustado también en mí. Por primera vez sentí que podía aguantar más de lo que pensaba. A partir de ese momento me impuse una rutina. Por las mañanas limpiaba o reparaba, por las tardes salía a caminar por los límites de la finca. Había restos de un pequeño huerto abandonado que decidí recuperar. Poda de arbustos, limpieza de raíces, extracción de piedras. Usaba herramientas que ya estaban en la casa. No compré nada nuevo salvo guantes y botas. Con el tiempo empecé a cruzarme con un hombre mayor que pasaba por el camino de tierra que bordeaba mi terreno. No hablaba mucho, pero al segundo o tercer encuentro me saludó. Después me dio indicaciones sobre cómo evitar que los zorros destrozasen los restos del compost. Luego me ofreció esquejes para plantar.
Una semana más tarde, me regaló huevos de sus gallinas. No le pregunté su nombre. Él tampoco me lo preguntó a mí. Solo empezamos a interactuar como se hace aquí, sin demasiadas explicaciones. Un día me mostró cómo afilar una herramienta oxidada usando una piedra que tenía en el arroyo. Otro día me explicó cómo leer el cielo para anticipar cambios de tiempo. No fue una amistad ni una mentoría. Solo una relación funcional que se fue estableciendo sin esfuerzo. La casa seguía en mal estado, pero ya no se sentía como un enemigo. Cada pequeño avance me hacía entender cómo estaba construida. Descubrí una forma de aislar una de las habitaciones usando sacos rellenos de lana vieja. No era estético, pero funcionaba. En una de las cajas encontradas en el desván hallé cartas antiguas, mapas de la zona y un cuaderno con registros de cosechas. Lo llevé al pueblo para mostrarlo en la biblioteca local. Me atendió una chica joven que trabajaba allí a media jornada. Me dijo que podía ayudarme a digitalizar los documentos. Esa fue la primera conversación larga que tuve en meses. No sé si me adapté del todo. Todavía me falta mucho. Hay cosas que no entiendo, y días que se hacen largos. Pero ya no siento que deba explicarle a nadie por qué estoy aquí. Ahora mismo acabo de terminar de aislar la despensa. He bajado a por agua y he encendido la estufa para la noche. Afuera ha empezado a caer una lluvia fina y persistente. Aprovecho que, después de muchas pruebas, he conseguido contratar un tipo de internet por satélite que funciona de forma decente, al menos lo suficiente para poder subir este post desde la mesa de madera que encontré en el desván y que elige yo mismo. Gracias por leer. Actualización 1. Hola a todos. Hace unos días escribí sobre mi decisión de mudarme al campo y sobre cómo había sido todo hasta ese momento. No esperaba que tanta gente lo leyera, pero me alegra haberlo compartido porque me ayudó a poner en orden algunas cosas. Esta actualización no es para contar algo espectacular, sino para relatar lo que pasó justo después de publicar aquel texto. Ya he empezado a ver los efectos concretos de vivir así, especialmente cuando surgen problemas reales que no se pueden resolver con una llamada o un clic. La misma noche que subí el post, hubo una tormenta bastante intensa. Aquí no es raro que el clima cambie sin previo aviso. Me había acostumbrado a observar el cielo a diario, pero en esa ocasión no anticipé nada. El viento empezó al caer la noche y duró hasta bien entrada la madrugada. No fue una tormenta destructiva, pero sí suficiente para mover cosas, sacudir árboles, hacer crujir los cimientos, y dejar ramas caídas por todas partes. Al día siguiente salí a revisar los alrededores. No había daños grandes, pero una parte del vallado se había desprendido y uno de los canalones del tejado se había soltado. Por suerte no hubo cortes de luz esta vez, aunque pasé varias horas temiendo que se repitiera la avería. Como no tengo coche, cada traslado al pueblo sigue siendo a pie. Ese día bajé más por necesidad práctica que por socializar, necesitaba clavos, algo de alambre, y herramientas para fijar el canalón. En el camino me crucé con el mismo hombre mayor que ya he mencionado antes. Me preguntó si había tenido problemas con el viento. Le conté lo justo y él me ofreció una pieza de recambio que tenía en su garaje. Fui con él a buscarla. Tenía una caja con restos de metal, herrajes viejos y cosas reutilizables. Me mostró cómo adaptarla al canalón para evitar que se volviera a soltar. Me dio también un trozo de cuerda gruesa, diciendo que servía para casi cualquier cosa. Volví a casa, reparé lo que pude con lo que tenía, y anoté lo pendiente para la próxima visita al pueblo. Me di cuenta de que cada pequeño avance no era solo una mejora en la casa, sino también una manera de aprender a depender menos del sistema al que estaba acostumbrado. No hay técnicos de mantenimiento a domicilio por aquí. Tampoco hay tiendas abiertas todo el día. Si algo se rompe, o se arregla con lo que se tiene a mano o se aprende a esperar. Al día siguiente, mientras revisaba el gallinero, todavía vacío, vi huellas de algún animal en el barro. No eran de perro ni de zorro. Busqué en internet y parecía un tejón. No me preocupó en exceso porque no guardo comida afuera, pero reforcé un poco el cerco con lo que me quedaba de alambre. Me di cuenta de que, aunque no tenga animales todavía, ese terreno ya forma parte de un ecosistema más amplio, y todo lo que hago tiene un efecto directo. El vecino volvió a pasar a los pocos días. Esta vez me trajo una pala de mango corto que ya no usaba. Me dijo que si quería, podía ayudarle con unas tareas en su finca a cambio de unas semillas. No me lo pidió como favor ni como contrato, simplemente lo ofreció como si fuera lo normal.
Fui con él por la tarde y estuve un par de horas arrancando maleza de una zona que quería preparar para plantar. No hablamos mucho, pero al final me entregó un saco de abono y una bandeja de plantel de lechugas y cebollas. Dijo que las cebollas no dan mucho trabajo. Volví a casa con el saco al hombro, pensando que era la primera vez desde que llegué que sentía que había hecho un intercambio real, directo, sin intermediarios. No fue una transacción en sentido estricto. Fue algo distinto. En la ciudad todo estaba mediado por dinero, tiempo medido, recibos. Aquí todavía hay eso, pero no es lo único. En los días siguientes preparé una pequeña zona de tierra detrás de la casa, donde antes había solo piedras y ramas secas. No sé si el plantel sobrevivirá, pero al menos el terreno está listo. Si no aguanta, habré aprendido igual. También instalé un sistema improvisado para recoger agua de lluvia. No tiene mucha capacidad, pero al menos sirve para regar sin tirar del depósito principal. Es un bidón azul reciclado conectado al canalón reparado. Lo coloqué sobre bloques de piedra para que tenga algo de presión al abrir la válvula. No he hablado con mi familia desde que subí el post. No sé si lo leyeron. Tampoco he recibido mensajes nuevos ni llamadas perdidas. Sigo sin esperar nada por ese lado. A veces me planteo enviar una foto, mostrar cómo estoy viviendo, pero sé que no cambiaría nada. Ellos tienen su forma de ver el mundo y yo ahora tengo otra. La mayor diferencia con hace unos meses no es que ahora tenga huerto ni herramientas. Es que, cuando algo se rompe, no me bloqueo. Sé que algo haré. Puede que no lo arregle bien, pero ya no me paraliza la idea de que no sabré por dónde empezar. Ahora mismo estoy escribiendo esto después de cenar. Me quedan unas horas antes de que se haga completamente de noche. No hay más tormentas en el pronóstico, al menos por ahora. Si las cebollas crecen, será dentro de semanas, pero el proceso ya empezó. Gracias por seguir leyendo. ¿Alguna vez os habéis planteado dejarlo todo e iros a vivir al campo? Actualización 2. Hola de nuevo. Hace ya un tiempo desde la última vez que escribí. En ese entonces acababa de plantar unos planteles de cebollas y lechugas, y todavía me sentía como un huésped en mi propia casa. Desde entonces, han pasado bastantes cosas, no tanto por la cantidad de eventos sino por la forma en que los días han ido dejando huella en mí. Hoy quiero contar lo que ha cambiado desde entonces, lo que ha empezado a echar raíces de verdad. La huerta, aunque pequeña, funcionó. Las cebollas fueron lo único que salió adelante en condiciones, pero eso bastó para marcar la diferencia. Me enseñó el ritmo de este lugar, cómo hay que dejar tiempo entre el esfuerzo y el resultado, cómo no se puede forzar nada. También aprendí que parte de lo sembrado no llegará nunca al plato. Algunas lechugas se ahogaron en una tormenta inesperada, otras se llenaron de pulgón antes de madurar. Pero la experiencia fue completa, y esa sensación de cerrar un ciclo, aunque fuese mínimo, dio sentido a muchos días que antes parecían aislados. El vecino que me regaló los planteles volvió a aparecer un par de veces más. Trajo unos esquejes de higuera y me explicó cómo plantarlos. Me enseñó a usar unas herramientas para no dañar la raíz, me prestó una barrena vieja para aflojar el suelo. No hizo falta que me diera indicaciones demasiado detalladas. Yo asentía, observaba y después repetía lo que había visto. En este tipo de aprendizaje, lo importante no es entenderlo todo en el momento, sino recordarlo cuando llega el instante de aplicarlo. En paralelo, empecé a restaurar una de las habitaciones de la casa. No tenía humedad, pero el suelo estaba desnivelado. Compré algo de mortero, aprendí a preparar la mezcla, y pasé varios días cubriendo grietas, nivelando con paciencia, arrastrando sacos a mano. Lo hice por necesidad, pero también para tener un lugar donde almacenar cosas sin que se estropearan con el frío o los ratones. Esa habitación ahora sirve como despensa y pequeño taller. Colgué herramientas en un panel improvisado, armé una estantería con tablas recicladas. No parece gran cosa, pero ahora me basta con girarme para tener lo necesario a mano. En ese mismo periodo recibí un correo de una antigua colega de la empresa donde trabajaba. Me decía que habían abierto una vacante muy parecida a la que yo tenía antes, que pensaron en mí porque alguien mencionó mi perfil. No era una oferta general, sino algo dirigido. Incluían condiciones bastante atractivas, parte del trabajo sería remoto, el salario superaba el que tenía cuando me fui, y podía volver sin tener que justificar mi ausencia. No respondí enseguida. Durante los días posteriores me mantuve ocupado, pero la idea me rondaba sin parar.
No porque echara de menos el trabajo, sino por la duda de si había cerrado esa puerta del todo. Fui al pueblo a reponer provisiones y aproveché para hablar con la bibliotecaria, con quien había entablado una relación cordial. Me comentó que la red de lectura rural estaba buscando voluntarios para digitalizar archivos locales y organizar materiales. No era un trabajo remunerado, pero me permitía mantenerme activo sin depender de lo que había dejado atrás. Esa misma tarde recibí una notificación de que mi padrón ya se había actualizado. Fue una sensación extraña. Hasta ese momento, todo era provisional, la luz, el agua, incluso el aislamiento. Pero al recibir el documento oficial, me di cuenta de que ahora estoy registrado aquí. No como visitante. No como alguien que viene a pasar una temporada. Vivo aquí. Este es mi domicilio. No sé por qué eso me dio más peso que cualquier contrato. Empecé a trabajar con otros voluntarios del pueblo en el archivo histórico. Me pasaban cajas con documentos viejos, actas del siglo pasado, registros de tierra, planos. Me dieron acceso a un escáner que usaban en el ayuntamiento y pasé varias tardes allí, sin prisa, sin ruido. Conocí a otras personas, la mayoría mayores. Algunos recordaban la casa donde vivo como una propiedad complicada. Decían que había pasado por muchas manos, que nunca nadie se quedó por mucho tiempo. Uno incluso me preguntó si no había oído ruidos extraños por la noche. No respondí. No me pareció necesario. Mientras tanto, seguí con mis tareas. Instalé una canaleta nueva para redirigir el agua de lluvia. Reparé un tramo de techo con tejas que encontré enterradas en el cobertizo. Y armé una trampa sencilla para evitar que los ratones entren por las rendijas. Algunas cosas fallaron. Otras funcionaron al primer intento. El proceso ya no me resulta ajeno. Una tarde, mientras desmontaba una estufa que no usaba, sonó el móvil. Era un número de ciudad. No lo reconocí. Contesté. Era un responsable de recursos humanos de la empresa. Me preguntó si había tenido tiempo de considerar la propuesta. Le dije que sí. Me pidió una respuesta concreta. Le dije que no. Me agradeció la franqueza y cortó. Esa noche, por primera vez desde que llegué, me senté a mirar el cielo sin pensar en nada urgente. No tuve que hacer balance, ni imaginar escenarios. Simplemente observé. El viento era suave, el aire olía a hierba seca. A lo lejos se oían campanas. No me pregunté si había hecho bien o mal. No sentí que debía justificarme ante nadie. No tenía plan. Solo intención de seguir. Hoy es un día nublado. He colocado unas tablas en la entrada para cubrir una grieta que apareció en el marco. En un rato volveré a limpiar la zona del huerto. Aún no es temporada para plantar nuevas cosas, pero conviene mantenerlo despejado. Los esquejes de higuera han echado brote. Uno de ellos está algo inclinado. Esta tarde le pondré un tutor. No estoy esperando que pase algo. Solo estoy aquí. Eso es suficiente. Actualización 3. Hola de nuevo. No esperaba escribir otra actualización tan pronto, pero ha ocurrido algo que no entraba en mis planes. Esta etapa que parecía ya asentada, con sus rutinas y su ritmo lento, tuvo un giro que alteró varias piezas al mismo tiempo. No fue una tragedia ni algo catastrófico, pero sí un evento lo bastante disruptivo como para hacer que todo lo anterior se reordenara en mi cabeza. Empiezo por lo que ya tenía previsto contar, el proyecto de restauración de la casa. Durante los últimos meses me centré en arreglar la fachada. No por estética, sino por seguridad. Había una grieta vertical que recorría una de las esquinas, y aunque no avanzaba rápido, ya había dejado entrar agua un par de veces. Con ayuda del vecino, el mismo que aparece desde el inicio, desmonté parte del revestimiento exterior y reforzamos con mortero, piedra y una mezcla que él usaba desde hacía años. Fue un trabajo de semanas. Algunas jornadas enteras se iban solo en limpiar y transportar escombros. Terminamos antes de la primera helada fuerte. Con la estructura más segura, pude empezar a redistribuir el interior. Quité muebles que ya no usaba, reubiqué el banco de herramientas en la antigua habitación del fondo. Y empecé a usar el espacio principal como sala de lectura y cocina mejor organizada. La estufa, que antes servía solo para calentar, ahora también se usa para cocinar platos sencillos. Instalé una parrilla encima del quemador. Funciona. No es rápido, pero todo se hace.
Recibí una visita inesperada una tarde nublada. No había recibido ningún mensaje previo. Solo oí un coche al otro lado del camino, algo raro en esta zona. Me asomé y vi que era mi hermano. El que no había escrito desde que me mudé. Bajó del coche, miró alrededor sin decir nada. Venía solo. Me pidió pasar. No traía maletas. Solo una mochila. Le ofrecí té. Se lo tomó sentado en silencio. Después de unos minutos dijo que estaba de paso. Que necesitaba ver si era verdad. Le pregunté a qué se refería. Dijo que en casa habían empezado a pensar que me lo estaba inventando todo. Que quizás había mentido sobre cómo vivía. Que no creían que alguien pudiera adaptarse realmente a esto. Me preguntó si tenía luz, agua, comida. Le dije que sí. Le enseñé todo sin explicar demasiado. Él no preguntó más. Pasó la noche. No dijo si quería quedarse, pero tampoco pidió irse. Dormimos en habitaciones separadas. Al día siguiente me ayudó a cubrir un ventanuco con un marco nuevo que había preparado días atrás. No se quejó, no puso pegas. Solo siguió mis indicaciones y clavó la madera donde le pedí. Cuando terminamos, me preguntó si lo hacía todo yo solo. Asentí. Me miró como si intentara entender algo que aún no lograba articular. Por la tarde se fue. Solo dijo que ahora ya tenía una imagen. No supe qué significaba. Tampoco pregunté. Ese mismo día, por la noche, ocurrió algo que aún estoy digiriendo. Escuché un ruido sordo, metálico, como un golpe seco contra la puerta del cobertizo. Pensé que era el viento. Bajé con la linterna. Al llegar, encontré una de las trampas doblada y restos de lo que parecía un candado forzado. No faltaba nada, pero alguien había intentado abrir desde fuera. El candado era viejo, fácil de romper. El portón de madera tenía marcas de una herramienta, probablemente una palanca. No había huellas visibles. Solo barro removido. No vi luces, no oí pasos. Pero el intento fue real. No fue un animal ni un accidente. Alguien había estado allí. No alerté a nadie esa noche. Guardé las herramientas dentro de casa, reforcé las puertas y puse un sistema con campanas rudimentarias. Dormí con la linterna cerca. A la mañana siguiente recorrí los límites del terreno. Encontré colillas recientes en el camino. En esta zona nadie fuma cerca de propiedades ajenas. Fue una señal clara de que alguien había estado observando. Fui al pueblo a hablar con el responsable de seguridad local. No hay policía como tal, pero sí un encargado vecinal que anota cualquier movimiento sospechoso. Me dijo que no era la primera vez que pasaba algo similar en casas recién habitadas. Algunas personas creen que las propiedades vacías siguen desprotegidas aunque se haya mudado alguien. Volví a casa con la sensación de que el aislamiento que había buscado también implicaba un tipo distinto de exposición. No hay cámaras. No hay alarmas. Todo depende de la vigilancia compartida entre vecinos. Un sistema basado más en relaciones humanas que en tecnología. Después de eso, el mismo vecino que me había ayudado otras veces me trajo una cadena gruesa para reforzar la puerta trasera. No lo comentamos demasiado. Solo la dejó, dijo que no la necesitaba y se fue. Alguien más, una mujer que vive al final del camino, vino días después con un termo de caldo y me pidió que tuviera cuidado si veía luces extrañas por la noche. Me dio la impresión de que los rumores se habían extendido, pero también de que, por primera vez, me consideraban parte del entorno. Con todo eso en mente, tomé una decisión que me parecía inevitable, acepté la oferta de trabajo. No fue una elección simple. No quería volver al ritmo que tenía antes ni al entorno que me empujó a salir. Pero también soy consciente de que mis ahorros no van a durar para siempre. Esta vida, por más sencilla que sea, requiere mantenimiento, materiales, herramientas y gastos inevitables. Así que respondí al correo, expliqué mi situación, y les hice una propuesta. Que si aún tenían una vacante, la podía aceptar siempre que pudiera trabajar completamente en remoto. Les dije que si esa parte no era viable, entonces no podía aceptar. Me respondieron 2 días después diciendo que harían la excepción. Acordamos un horario flexible y responsabilidades específicas. Ahora tengo un ingreso mensual, un ordenador operativo y conexión satelital suficiente para lo que necesito.
Las reuniones son esporádicas, por texto o voz, nada de vídeo. He establecido un sistema claro para separar los tiempos, por la mañana trabajo, por la tarde sigo con las tareas del campo. No interfieren. No se pisan. Aún no sé si será sostenible a largo plazo, pero por ahora cumple su función. Mis padres no me han escrito. No sé si saben que mi hermano vino. No sé si él les contó algo. Yo no he dicho nada. El teléfono está encendido, pero nadie llama. He dejado de esperar explicaciones o disculpas. No me hacen falta. Hoy he terminado de restaurar la última puerta interior que quedaba sin pintar. El brocal del pozo ha aguantado bien las lluvias. El tejado no filtra desde que lo reforcé con la mezcla que me enseñó el vecino. El bidón de recogida de agua está lleno. Las higueras aún no han crecido lo suficiente, pero los brotes siguen fuertes. Aquí todo ocurre a otro ritmo. Incluso lo inesperado. Y por ahora, sigo aquí. Esta historia termina aquí, pero hay muchas más. Dale like, suscríbete y activa la campanita para no perderte ninguna.